El amanecer se arrastró sobre el campo de batalla como un animal herido. El aire olía a hierro, humo y miedo. Entre los cuerpos caídos algo se movía, lento, casi humano. Nadie se atrevía a mirar. Bastaba oír ese gruñido bajo, como si la tierra misma exhalara. Algunos juraban que eran hombres del frente enemigo. Otros decían que eran los mismos compañeros transformados por la luna. Las trincheras temblaban con cada eco, y los fusiles parecían juguetes frente a lo que se escondía en la niebla. En una libreta manchada de sangre, alguien escribió: "No morimos por la guerra, morimos por lo que despierta con ella". La luna, alta y redonda, observaba desde arriba, testigo silenciosa del horror que aún no tenía nombre. ¿Y si el verdadero enemigo no llevaba uniforme, sino colmillos? La noche llegó sin estrellas. Los hombres del frente se apiñaron junto a las hogueras, intentando olvidar los gritos del bosque. Cada sombra parecía moverse con voluntad propia. Un sargento caminaba entre ellos, repitiendo órdenes que nadie escuchaba. Bajo las mantas temblaban más por miedo que por frío. A lo lejos, los perros del cuartel gemían sin razón, como si pudieran oler el horror que se acercaba. Uno de los soldados levantó la vista hacia la luna y juró ver figuras caminando sobre el horizonte, en silencio, con la calma de los que ya no son humanos. El fuego chisporroteó, y por un instante todos los ojos se volvieron amarillos. Al amanecer encontraron un pueblo muerto. Las paredes estaban marcadas con garras, y las campanas del templo rotas en el suelo. El aire olía a sal y a carne quemada. Un anciano del lugar susurró que allí, hace siglos, los hombres juraban su sangre a la luna para defender su tierra. Ahora, la historia se repetía. Los soldados miraban los símbolos grabados en piedra con miedo reverente. Nadie quiso entrar al templo. Desde dentro se oía un sonido húmedo, irregular, como respiraciones que no sabían ser humanas. 5 hombres entraron al bosque buscando respuestas. Solo encontraron silencio. Las hojas crujían bajo sus botas, y cada paso parecía guiarlos más lejos del mundo humano. Uno de ellos juró oír respiraciones dobles, mezcladas con las suyas. Cuando la lámpara cayó, todo se volvió negro. Un disparo resonó, luego un grito, y después nada. El bosque tragó sus nombres. Al amanecer, la luna aún estaba ahí, colgando del cielo como una cicatriz que no quería cerrar. El único sobreviviente fue hallado al amanecer, cubierto de barro y sangre que no era suya. No hablaba, solo murmuraba. No eran hombres. En la enfermería, los médicos intentaron limpiarlo, pero la piel del cuello mostraba mordidas semicirculares, aún húmedas. Un doctor tomó una muestra de sangre. Al dejarla sobre la mesa, comenzó a latir sola, débil, como un corazón atrapado. Nadie volvió a mencionar el bosque, pero cada noche, cuando el viento soplaba desde el norte, los perros lloraban antes de que saliera la luna. El silencio en el cuartel médico era tan espeso que los relojes parecían no avanzar. En una mesa metálica, entre bisturíes y tubos de ensayo, descansaban muestras de sangre que seguían moviéndose por sí solas. El capitán médico observaba el pulso de aquel líquido oscuro, incapaz de aceptar lo que veía. A su alrededor, los informes confiscados hablaban de un proyecto Luna Roja, una investigación que mezclaba sueros experimentales con sangre animal. Los soldados enfermos no morían, cambiaban. El laboratorio olía a formol y a miedo. Detrás de una cortina, algo respiraba,
con un ritmo distinto al humano. El capitán anotó sus últimas palabras antes de cerrar el informe. Lo que creamos para ganar la guerra ya no responde a nosotros. Esa noche, un grupo reducido de oficiales se reunió en secreto. Las velas titilaban sobre mapas manchados de sangre. Discutían sobre la utilidad de las bestias, creadas en los laboratorios, soldados imposibles de matar, sin miedo, sin conciencia, pero nadie podía controlarlos. Uno de los presentes, con la voz rota, confesó haber visto a uno de esos hombres desgarrar a su propio comandante bajo la luna. Los demás guardaron silencio. Afuera, el viento sopló y los perros comenzaron a aullar al mismo tiempo. La reunión terminó sin acuerdos, pero todos sabían que la guerra ya no pertenecía a los vivos. Los informes médicos se multiplicaban. Los soldados inoculados con el suero mostraban fuerza sobrehumana, pero también hambre. Comían tierra, huesos, incluso metal. Los médicos intentaban detener las transformaciones, pero la sangre se regeneraba fuera del cuerpo. Algunos fueron ejecutados en secreto. Otros escaparon hacia las montañas. Los pocos testigos hablaban de figuras desnudas corriendo entre los pinares, con la piel gris y los ojos encendidos. El ejército decidió borrar todo rastro del experimento. Pero ya era tarde. Lo que la guerra había despertado no volvería a dormir. El capitán médico escapó esa misma noche con una caja metálica llena de documentos y frascos sellados. Corrió entre los árboles mientras el cielo rugía con truenos. Detrás de él se oían pasos rápidos, bestiales. Cayó una bala cerca, luego un rugido que no era humano. Cuando alcanzó el río, abrió la caja y arrojó los frascos al agua. Uno se rompió al impactar una roca, liberando un líquido oscuro que brilló brevemente antes de hundirse. Desde el bosque, una figura observaba en silencio. Sus ojos eran amarillos, pero su rostro aún era humano. Días después, los ríos cercanos comenzaron a teñirse de rojo. Los peces flotaban muertos y los animales del monte desaparecían. Los aldeanos hablaban de la sangre que camina. En el cuartel, los pocos oficiales que quedaban sellaron todos los informes bajo una orden secreta. Uno de ellos, antes de huir, dejó una nota escrita con tinta negra. El enemigo no viene del otro lado del frente, está dentro de nosotros. Desde esa noche, la lluvia nunca dejó de caer sobre aquel valle, como si el cielo intentara lavar algo que ya no podía purificarse. El primer ataque ocurrió en una aldea que aún colgaba del filo del silencio. Los campesinos encontraron el corral vacío, los animales destrozados y huellas enormes que se perdían hacia el bosque. Nadie quiso hablar. El miedo se olía, espeso como el humo. Un cura local reunió a los vecinos en la iglesia, diciendo que aquello era castigo divino. Pero entre los rezos, alguien escuchó un aullido prolongado, tan humano que heló la sangre. Los rezos se convirtieron en gritos. Las velas se apagaron solas y el viento, que antes traía olor a tierra, empezó a oler a carne. Un grupo de milicianos llegó al amanecer para investigar los cuerpos. Los encontraron dispuestos en círculo, sin sangre, con las bocas abiertas al cielo. Los oficiales discutían si era una emboscada o un ataque animal, pero los médicos sabían la verdad. Las heridas eran precisas, casi quirúrgicas. Uno de ellos levantó un pedazo de piel que aún se movía como si la carne recordara al dueño. La cámara fotográfica registró las pruebas, pero las imágenes se velaron solas. Nadie volvió a dormir en ese pueblo. Esa noche, los aldeanos se encerraron. Los perros cavaban bajo las puertas para escapar. El aire se volvió pesado,
húmedo, cargado de un olor que mezclaba hierro y lluvia. Desde los montes los aullidos resonaban como tambores antiguos. Un niño dijo que vio sombras caminando sobre los tejados. Su madre lo hizo callar, pero ya era tarde. Algo golpeó la ventana con fuerza suficiente para romper el vidrio. Cuando miraron afuera, no había nadie, solo huellas que se alargaban hasta desaparecer en la oscuridad. Los milicianos intentaron levantar una barricada, pero las bestias atacaron antes de terminarla. Los gritos se mezclaron con disparos y rugidos. Entre el fuego se distinguían siluetas de hombres desnudos corriendo a 4 patas, con la piel cubierta de cicatrices y ojos que brillaban como brasas. Nadie supo cuántos murieron esa noche. El amanecer solo trajo silencio y el olor a hierro. La guerra ya no pertenecía a los ejércitos, sino a algo que lo superaba. Al amanecer, el pueblo era una tumba abierta. Las casas estaban en ruinas, y los pocos sobrevivientes se escondían bajo los suelos, temiendo la luz tanto como la oscuridad. En la plaza, el sacerdote colgaba del campanario, con los ojos arrancados y una cruz grabada en el pecho. En el suelo, un mensaje escrito con sangre: nosotros somos la cura. Cuando los soldados regresaron, horas después, no encontraron cuerpos. Solo huellas humanas mezcladas con patas. La guerra ya no necesitaba bandos. Solo la luna daba órdenes. El amanecer llegó teñido de gris. Los oficiales ordenaron una ofensiva contra las criaturas que rondaban los montes. Recuperaremos el control, dijo uno. Sin creerlo, los soldados avanzaron entre la niebla con fusiles, lanzallamas y miedo. No sabían que entre sus filas caminaban ya los infectados, con la mirada vacía y los oídos atentos al llamado del bosque. El primer disparo vino desde dentro del escuadrón. Luego, el caos. Gritos, rugidos y fuego. El suelo tembló bajo los pasos de lo que antes fue humano. La orden de retirada llegó demasiado tarde. El ataque comenzó sin aviso. Desde los barrancos, las criaturas saltaron con fuerza imposible. Los fusiles no bastaban, el fuego tampoco. Los hombres gritaban órdenes que nadie escuchaba, y el aire se llenó de un rugido colectivo, mezcla de dolor y furia. Entre la confusión, un soldado comenzó a transformarse frente a sus compañeros. Su piel se estiró, su respiración se quebró en gruñidos. Algunos huyeron, otros dispararon, pero cuando el humo se disipó, solo quedaron casquillos y sombras moviéndose entre los árboles. Los supervivientes regresaron al campamento con la mirada perdida. Los médicos los recibieron con máscaras y silencio. Nadie hablaba, nadie lloraba. El aire olía a desinfectante y desesperanza. Uno de los doctores, mientras examinaba las heridas, descubrió que algunos cuerpos cicatrizaban solos, demasiado rápido. Cuando intentó tomar una muestra, el paciente abrió los ojos, brillantes como la luna, y susurró: «Nosotros ganamos». Desde ese momento, los médicos comprendieron que la guerra había terminado, pero la especie humana también. La noche cayó sin aviso. Los pocos soldados que quedaban formaron un círculo de fuego alrededor del campamento. En el centro, el capitán médico revisaba sus notas, buscando una cura imposible, pero ya era inútil. Uno de los suyos se levantó, con la mirada vacía y los dientes ensangrentados. «Fuego», ordenó el capitán. El disparo resonó, pero no bastó. Lo que vino después fue silencio, seguido de un aullido que se multiplicó por todo el valle. El fuego ardió, pero la luna ya había tomado el mando. Cuando el amanecer llegó, solo quedaban cenizas. Los pocos supervivientes fueron hallados vagando por el bosque, sin armas ni recuerdos.
Decían haber oído voces entre los árboles, voces humanas que llamaban por sus nombres. En el suelo se hallaron marcas en espiral hechas con sangre seca. Los documentos del Proyecto Luna Roja desaparecieron esa misma semana. Los oficiales culparon al enemigo, pero en los pueblos cercanos comenzaron a nacer niños con ojos amarillos y una fuerza que no podían explicar. El cuartel central en Madrid permanecía en penumbra, custodiado por hombres que no hacían preguntas. Los informes del frente llegaron sellados, y cada hoja llevaba la misma frase al final. Clasificado, Proyecto Luna Roja. En la sala de mando, los generales se miraban sin hablar, sabiendo que lo que habían liberado ya no tenía dueño. Un ministro ordenó quemar los documentos. Otro propuso usarlos como arma final. El aire olía a tinta y a miedo. La guerra seguía afuera. Pero dentro de esas paredes, el enemigo tenía otro rostro. La verdad. En una oficina sin ventanas, un científico fue llamado a declarar. Tenía las manos manchadas de tinta y ojeras profundas. Frente a los oficiales explicó que el suero no era un virus, sino un código genético activado por la luz lunar. Los militares no entendieron, solo preguntaron si podía controlarse. Él bajó la mirada, luego pidió un cigarrillo, lo encendió con manos temblorosas y dijo: «No se controla la luna. Fue la última vez que se le vio». Los informes continuaban llegando, aunque nadie admitía haberlos enviado. En ellos se hablaba de niños con sentidos agudos, de mujeres que no dormían bajo la luna, de hombres que sanaban demasiado rápido. Las autoridades llamaron a esto anomalías rurales. Se creó una comisión para negar su existencia. Sin embargo, en los pasillos del ministerio, algunos empleados juraban escuchar aullidos por las noches, ecos que parecían venir desde los archivos sellados. Las puertas se cerraban solas. El papel, a veces, respiraba. Una reunión secreta tuvo lugar en el sótano del ministerio. Los altos mandos discutieron la posibilidad de usar el proyecto Luna Roja como amenaza política, un rumor que sirviera para mantener el orden por miedo. Nadie creía en las criaturas, pero todos temían las consecuencias de negar su existencia. El miedo se volvió herramienta y la verdad, moneda. Al final, firmaron un pacto de silencio. Nadie volvería a pronunciar ese nombre. Afuera, la ciudad dormía, pero en los tejados, las sombras seguían moviéndose. Esa misma noche, una carta anónima llegó al despacho del ministro principal. Dentro, solo una frase: «La luna no olvida». Nadie supo quién la envió, pero la tinta estaba fresca y el sobre olía a humedad de bosque. A la mañana siguiente, el ministro desapareció. Los periódicos lo llamaron exilio voluntario. En los años siguientes, las montañas permanecieron cerradas al público, pero algunos viajeros juraban ver, desde los caminos, ojos dorados observando desde los pinos. La guerra había terminado, pero la historia apenas comenzaba. Décadas después, un periodista encontró una carpeta sin nombre en el archivo militar. Dentro, hojas ennegrecidas por el tiempo, sellos rotos y una sola palabra escrita a mano: Luna. Los documentos hablaban de un experimento olvidado, de un proyecto que nunca debió existir. Cuanto más leía, más sentía que algo lo observaba desde los pasillos vacíos del edificio. El aire olía a polvo y tinta vieja, pero también a algo húmedo, vivo. Los archivadores parecían respirar al ritmo de su miedo, y cuando cerró la carpeta, escuchó un sonido que no pertenecía al presente, un aullido, suave, antiguo,
como un recuerdo que despierta. El periodista viajó a los antiguos pueblos del norte, buscando testigos. Nadie quería hablar, pero todos recordaban algo. Una noche en la que los perros lloraron hasta el amanecer. En una taberna, un anciano le entregó una fotografía. Un grupo de soldados junto a un cartel que decía Luna Roja, 1938. Ninguno de ellos tenía reflejo en vidrio del encuadre. El periodista guardó la imagen y entendió que lo que buscaba no era historia, era advertencia. Entre los archivos del periódico, descubrió que los nombres de ciertos médicos y oficiales desaparecieron de los registros, borrados como si nunca hubieran existido. Pero sus firmas aparecían en cartas dirigidas a laboratorios privados de Europa. Había dinero, documentos falsos, pasaportes sellados con símbolos lunares. La conspiración no era un secreto. Era una herencia. Comprendió entonces que no buscaba monstruos. Buscaba hombres. Una noche, el periodista recibió un sobre sin remitente. Dentro, una grabación antigua en cinta magnética. La voz hablaba de una cura que nunca fue medicina. Cada palabra crepitaba con estática, y al fondo, entre los ruidos, se oía una respiración. No humana, no animal. Algo entre ambos. Detuvo la cinta, pero el sonido continuó unos segundos más, proveniente del mismo grabador. En ese silencio roto comprendió que la historia no estaba dormida. Lo estaba llamando. Al amanecer, el periodista escribió su último informe. Sabía que nadie lo publicaría, pero escribió igual. Lo tituló La historia oculta detrás de los hombres lobo en la guerra civil. Cuando salió a la calle, la ciudad despertaba tranquila, ajena al pasado que seguía latiendo bajo sus pies. El viento soplaba desde el norte, trayendo un olor leve a pino y tierra húmeda. Por un momento, creyó ver una figura en un tejado lejano, quieta, observando. No sintió miedo, solo respeto, porque algunas verdades no se revelan para ser contadas, sino para recordar que siguen ahí. Años después de su última crónica, el periodista se convirtió en leyenda. Nadie supo si murió o simplemente desapareció. Pero en la Biblioteca Nacional, entre estanterías olvidadas, se encontró una caja con su nombre. Dentro había recortes, cintas, fotografías y una nota. Si lees esto, ya lo has oído. El aire alrededor del archivador parecía más frío. Un guardia juró haber escuchado un aullido débil, no de animal, sino de viento que hablaba. La historia, al parecer, había decidido seguir escribiéndose sola. Los nuevos investigadores revisaron el material, incrédulos. Las fotografías mostraban paisajes donde ahora no existían caminos. Rostros que parecían moverse al ser observados. Una grabación final contenía un sonido casi imperceptible, el ritmo exacto de una respiración. Al reproducirlo varias veces, descubrieron que coincidía con el pulso humano. Tal vez no se fue, dijo uno de ellos. Tal vez duerme debajo de nosotros. Afuera, la luna aún no había salido, pero el cielo ya la recordaba. Una de las cintas llevaba una fecha posterior a la muerte del periodista. Nadie entendió cómo era posible. Al reproducirla, una voz desconocida narraba los mismos hechos, pero en tiempo presente. Decía, ellos no desaparecieron. Cambiaron de nombre, de forma de país. Las luces del archivo parpadearon. El sonido de fondo era idéntico al viento entre los pinos del norte. Uno de los investigadores intentó detener la cinta, pero esta seguía girando sola. El gobierno negó la existencia del proyecto Luna Roja una vez más. Pero en la prensa comenzaron a aparecer artículos firmados con iniciales desconocidas. Todos contaban la misma historia, palabra por palabra,
como si alguien la estuviera dictando. En cada ciudad donde se publicaban, los perros aullaban la misma noche. Nadie relacionó los hechos. Nadie quiso hacerlo. Porque hay verdades que no se callan, solo esperan su turno para volver. La luna llena ascendió sobre el valle donde todo comenzó. El viento trajo el eco de los viejos aullidos, tan lejanos que podían confundirse con memoria. Las montañas permanecían intactas, silenciosas, observando. En el horizonte, un resplandor plateado cruzó entre los árboles, rápido, imposible. Tal vez fue un reflejo, tal vez no. La cámara de la historia se aleja, dejando solo el rumor del bosque y una pregunta que nadie podrá responder. ¿Y si la guerra nunca terminó? Solo cambió de forma.